arrancamos con la clase teórica. Va a ser cortita porque no va a haber interacción acá prácticamente, excepto que ustedes hagan preguntas, pero generalmente, como es algo nuevo, lo van a ver por primera vez. Es un concepto, como lo dije al principio, es un concepto que va a trenzar todo el desarrollo de la asignatura y es un concepto base, digamos, para que nosotros podamos pensar la problemática que nos implica tecnología 1. Así que bueno, ahí voy a compartir. ¿Dónde estoy? Tengo un millón de cosas abiertas. Acá estoy. Bueno. Workflow. Primero dirán, qué palabra loca, pero tiene punchy punchy, tiene glamour. Workflow. Básicamente refiere a una contracción, una palabra inglesa que es flujo de trabajo. Antes, en términos históricos, lo veíamos como flujo de trabajo, pero luego del advenimiento de software aplicados a la gestión del producto, empezamos a trabajar en el concepto de workflow. Y a medida que va pasando el tiempo, estos conceptos se van profundizando y van siendo cada vez más complejos. Voy a sacar mi cámara porque se me pone muy lenta y no sé si estoy bien. Ahí estoy. Pero sigo hablando. Total, tienen que verla el power, no me tienen que mirar la cara. Entonces, el primer concepto que tenemos que pensar que es un flujo de trabajo, ¿sí? Un circuito de trabajo, donde vamos a, obviamente, anclar no solamente en gráfica, pero va a ser, digamos, a lo que generalmente apuntamos. Esto no se confunda con, digamos, esquemas workflow, porque ahora hay muchas aplicaciones, entre eso el Canvas, que te habilita a crear flujos digamos, de circuitos o flujos de contenido. Se utiliza mucho para el diseño web, ¿no? De generar ciertos circuitos de manera visual que el diseñador le va dando forma. No apuntamos a eso, apuntamos a los circuitos de producción, ¿sí? Para entender un poquito más, les voy a plantear que hoy, en nuestras casas, ahí donde ustedes están conectados a esta clase, ya tienen un micro workflow, ¿sí? Ya tienen su compu, seguramente algunos tendrán una impresora, tendrán un celular, algunos tendrán una cámara fotográfica o el mismo celular. Entonces ya tenemos una especie de circuito, ¿sí?, de producción. A su vez, esta computadora tiene software pensados para el diseño, que obviamente a medida que vayan avanzando en la carrera van a ir incorporando más software, pero la idea es que seguramente van a tener un par de software. No sé, ¿quién utiliza Illustrator? ¿Quién utiliza Corel? A ver, Sí, sí, se usa, se usa. interacción, pongan la manito Corel, a ver, todos la manito con Corel. Bien, hay más de Illustrator. Ah, mirá, ya arrancaron muchos Corel. Illustrator, manito con Illustrator. Bueno, viene ganando Illustrator entonces. Uno dijo, Corel es un crimen, así que va a tener que enseñarle a los que Ah, usan Corel Illustrator. Su bueno, tarea. yo creo que Corel, a mí, yo arranqué con Corel. Y yo arranqué en el año, no sé, no me había nacido. Así que no voy a decir el año. Pero arranqué con Corel, me parece un graficador excelente. Es un software muy potente para dibujo. Pero, bueno, en cuestiones de complejidad, ahí está, qué grande, ¿eh? Adobe viene ganando como loco. En términos de complejidad de producción, Adobe con su paquete interrelacionado le gana, ¿no? Y a su vez ya van a saber por qué, pero cuando veamos lenguaje, interpretación del lenguaje, más que nada para la gráfica, van a ver que el dueño de todo el lenguaje es Adobe. Entonces, bueno, algo de esto tenía que ver. Pero básicamente, ya con el paquete de Adobe, ustedes también tienen un workflow, ¿sí? El que utiliza Photoshop, Illustrator e InDesign, cualquiera, el que sea más antiguo, creo que a partir del CSS ya todos
el CS4, 5, 6 ya viene pensado para la integración de los software. Es más, yo utilizo el CS6 en las computadoras, después tengo el más moderno, el 2022, pero es como muy pesado, tenés que tener una avioneta para poder moverlo, pero también tiene un montón de aplicaciones muy interesantes y muy modernas. Pero básicamente a lo que apunto es esto de estar interrelacionado, generar un circuito, de que yo pueda trabajar con una producción, no necesariamente en un solo software, sino que voy interactuando con diferentes software, voy interactuando con diferentes periféricos, ¿sí? Porque vamos a entender que tenemos periféricos, no sé si alguno sabe el término que es periférico, pero básicamente a una estación de trabajo, todo lo que le vayamos agregando son periféricos, pueden ser de entrada o de salida. Una impresora, por ejemplo, es un periférico de salida. ¿Mm? Y un mouse o una cámara o un celular puede ser, o un escáner también, esto es impresora multifunción, son un periférico de ingreso. ¿Mm? Y ahí vamos ingresando la información, que luego le vamos a procesar. Entonces, para entender un poquito a qué apunta todo el término de workflow, voy a tomar un concepto que ya tiene unos añitos, pero básicamente no ha cambiado en esencia cómo se piensa, que siempre que tengamos un workflow vamos a tener información. Y la información no necesariamente es texto. Imagen también es información. A esa información le vamos a dar una organización, ¿sí? Lo vamos a trabajar para que esa información pueda materializarse. Supongamos que nuestro diseño es la información, ¿sí? Nosotros vamos a tener una organización de las etapas que debe cumplir ese diseño para luego ser materializado. Y eso es el proceso, que es los pasos que vamos a seguir para llegar a la culminación de un trabajo, para la obtención de un determinado resultado. Entonces, la información dentro de un proceso y este proceso organizado en función de las lógicas pertinentes de ese trabajo van a dar como resultado el hecho en sí, que es el diseño. Eso básicamente entendiendo cómo funciona un flujo de trabajo. Entonces, un sistema workflow es básicamente un flujo de procesamiento de información que va a tener una organización y va a cumplir un determinado proceso, ¿sí? A esto le llamamos Workflow Management System. Management System quiere decir que generalmente es el que administra el sistema. Entonces, el workflow va a tener diferentes elementos que nos van a servir a nosotros para poder administrar, ¿sí?, los procesos. Y es ahí donde empieza a complejizarse el tema y es donde empieza a tallar, digamos, los desarrollos tecnológicos, en este caso los software, ¿sí? Los software van a servirnos a nosotros como vehículos para poder gestionar los workflows. Esto quiere decir que yo cuando encare un proceso de trabajo voy a tener diferentes fases que cumplir para llegar a mi objetivo y esas fases van a estar organizadas en función de un software. Ese software lo que me va a permitir no solamente organizarlo en tiempos, sino también en cuestiones de injerencia. ¿Esto qué quiere decir? Todo el trabajo no lo voy a realizar yo solamente. Va a haber un montón de profesionales que van a interactuar dentro del proceso. Inclusive pueden interactuar empresas, ¿sí? Supongamos que yo estoy hablando de un libro. Yo arranco mi proceso de trabajo, pero no soy el que lo va a imprimir, no soy el que lo va a distribuir. Eso yo lo voy a tener que tercerizar, yo voy a tener que contratar una empresa para que realice ese trabajo. Obviamente, el workflow lo que me va a permitir es poder tener un contacto estrecho con esa empresa a la cual yo estoy tercerizando. ¿Estamos hasta acá? Cualquier cosa me van haciendo preguntas, yo acá voy viendo en el chat. Si quieren también lo pueden hacer por voz.
No, mirá, qué grande. Flavio es monumental. Bien. No sé por qué no me pasa. Ahí está. Acá les voy a dar como dos formas que pueden tomar estos Workflow Management System, ¿sí? Que va a depender mucho de la lógica específica del trabajo que nosotros necesitamos realizar. Por ejemplo, estos no son los únicos que existen, hay otros más, pero por lo menos nos van a servir para ver el grado de complejidad que tiene esto, ¿no? Hay unos que se llaman ERP, ¿sí? Bueno, en tecnología van a ver un montón de estas siglas y ya van a ver por qué. Pero básicamente son sistemas de planificación de recursos. ¿Mm? Planificación de recursos es una organización previa a la plasmación que lo que va a hacer es poder organizar no solo recursos materiales, sino también recursos humanos. Porque si yo sigo con el mismo ejemplo, yo contrato para hacer un libro, seguramente voy a tener varios empleados que van a hacer diferentes actividades que tienen que ver con el trabajo. Y eso lo tengo que coordinar. Y ya van a ver por qué. ¿Cuáles son las ventajas de coordinar todo eso? Hay otros sistemas que se llaman MRP, que son sistemas de control de producción. Y acá es donde empezamos a detallar, estos dos sistemas pueden funcionar de manera independiente, pero también pueden funcionar de manera conjunta. Los sistemas de control de producción generalmente se trabaja para poder controlar determinados elementos que funcionan dentro de un circuito de producción. Por ejemplo, materiales. Si yo tengo que controlar qué stock tengo de papel, qué stock tengo de tintas, cómo está la máquina, si la máquina se le hizo el service, no se le hizo el service. También entender cómo son los controles de producción, o sea, por ejemplo, vamos a tener actividades que son preprensa, o sea, antes de imprimir va a haber actividades que nosotros tenemos que controlar, y esos controles van a servir para que la producción se haga de la mejor manera en el menor tiempo posible. Entonces empezamos a salir del workflow general para empezar a pensar en un workflow gráfico, ¿no? Pensar el workflow gráfico no implica que necesariamente sea gráfica, pero sí aplicado al diseño. Entonces vamos a tener, por ejemplo, dentro de un circuito de producción clásica, vamos a tener una etapa de planificación, donde ahí tomamos decisiones, que muchas veces podemos trabajar con otros profesionales, donde haya diferentes requerimientos. Por ejemplo, si yo digo voy a hacer un libro, necesito a lo mejor plasmar fotografía, y entonces quizás tenga que trabajar con un fotógrafo. O si ese libro es un catálogo, mucho más, no solamente tengo que planificar la fotografía, sino también planificar cómo hacer esa sesión de fotografía, dónde van a estar los productos, cómo van a llegar los productos, etcétera, etcétera. O sea, cada vez que el trabajo tome un perfil específico, este circuito va a modificarse. Después tenemos la parte de diseño, ¿no? Que es donde nosotros más trabajamos, porque ahí es donde tomamos más decisiones, vinculamos un montón de elementos, y a su vez tomamos decisiones que tengan que ver con la gestión posterior del trabajo. Luego tenemos lo que es la materialización del trabajo, y la materialización del trabajo va a estar dada también por la planificación en cuestión de diseño. Pero la materialización vamos a tener, le planteo materialización y no lo pongo como impresión porque hoy podemos trabajar en otros tipos de proyectos, ¿no? Podemos trabajar en diseño web, trabajar en diseño de aplicaciones UX UI, hay un montón de instancias de producción, entonces la materialización no solamente tiene que ver con un impreso, puede ser una materialización virtual. Y luego tenemos la publicación, que es la puesta en funcionamiento de esa producción. Entonces, estas gestiones van a atravesar todas estas áreas y hoy el diseñador tiene la particularidad de ser digamos, el encargado de gestionar las producciones.
¿Por qué? Porque generalmente el diseñador es el que tiene contacto con el cliente, ¿sí? O con la empresa que está encargando el trabajo. Entonces, muchas veces todo este desarrollo de gestión del producto se lo encargan al diseñador. Entonces el diseñador va a tener que tomar decisiones en que esto puede ser en conjunto con el cliente o no, y a su vez también tener el control y la validación de todos los procesos. Eso parece mucha responsabilidad, pero a ciencia cierta funciona así. El diseñador es el que toma decisiones y el que tiene que velar porque el diseño salga de la mejor manera en los tiempos planificados. ¿Mm? Entonces, pensar los workflows es pensar en algo flexible, ¿sí? Algo líquido, algo adaptable. Y esta adaptación va a ser de acuerdo al tipo de proyecto o las necesidades específicas del proyecto. Obviamente, ustedes van a hacer un prototipo para trabajar en el EMPA, o sea que ya tiene una especificidad su proyecto. Es un tipo de trabajo porque van a tener que hacer un determinado sistema de impresión y obviamente van a trabajar con sus compañeros en un determinado equipo. Entonces ya esa producción ya tiene un perfil. Y eso va a generar un workflow específico, ¿sí? El workflow va a ir cambiando de acuerdo a estas necesidades. Entonces, hoy por hoy nosotros tenemos que pensar el workflow como algo madre que luego se va a reconfigurar de acuerdo al tipo de producción que vamos a realizar. No es lo mismo pensar un workflow, para diseño editorial que para diseño de packaging o para un trabajo de branding o para un trabajo audiovisual o para un trabajo de sitios web o aplicaciones. Son todos workflows distintos, tienen diferentes procesos, tienen diferentes etapas, tienen diferentes profesionales, todo va cambiando de acuerdo al tipo de planificación que vamos a realizar. Bien, ¿cuáles son las ventajas que tiene esto de workflow? Porque en realidad hoy estamos pensando que estos sistemas digitales a nosotros nos ayudan a poder ser más gestivos, ¿no? A poder gestionar mejor estos tipos de trabajo. Entonces vamos a tener mayor eficiencia. ¿En qué sentido? Mayor eficiencia en los tiempos que podemos optimizar, porque hoy a través de la nube ya nosotros no necesitamos estar físicamente en el lugar para hacer un control, una validación o, o contratar a una empresa. Yo quiero imprimir y yo estoy en Santa Fe y puedo imprimir en Japón, no sé, en otro lado. Mientras sepa Japón o tenga un contacto que hable castellano, yo a través de la nube le voy a transformar, le voy a traspasar todos los archivos, ellos van a hacer toda su gestión y obviamente me van a devolver a mí un producto, ¿sí? Entonces, tenemos más eficiencia en los tiempos, tenemos más eficiencia en la cuestión de los operarios, porque estos sistemas controlan todas las partes del trabajo. Entonces, a cada uno de estos operarios, a cada una de estas partes que van a conformar el trabajo, se les va a exigir un determinado tiempo, una determinada organización, una determinada praxis. Entonces eso hace de que el trabajo cada vez se optimice más en cuestiones de tiempo. Mejora de calidad. ¿Y en qué podemos mejorar la calidad? Y si nosotros tenemos procesos de optimización en tiempos, podemos mejorar la calidad en el sentido de que vamos a tener mayores recursos para poder trabajar en una misma problemática. Entonces, podemos tener mejor calidad en nuestro desempeño, mejor calidad en el producto en sí mismo, mejor calidad en las prestaciones, ¿sí?, que nosotros podamos contratar o subcontratar. Reducción de costo, ¿en qué sentido? Y si nosotros reducimos los tiempos y también al utilizar todos estos sistemas que van gestionando, también vamos a tener menos cantidad de operarios. Entonces, eso va a hacer que el trabajo se haga en menor tiempo y con menor personas, menores menor mano de obra, que es lo que encarece por ahí un producto. A su vez, si las empresas están organizadas, pueden incluir mayor cantidad de trabajo,
lo cual en teoría, vamos a ponerlo así, abarataría, digamos, los costos. Bien, tengo ahí mi secretaria. Muy bien. ¿Estamos? Mayor flexibilidad, ¿en qué sentido? Porque ustedes dirán, pero acá estás estructurando el trabajo, claro, pero puedo tener flexibilidad en las correcciones o en las problemáticas que surjan en este proceso. Supongamos que en el libro detectamos que hay un error en el proceso de impresión. Antes, si no teníamos estos sistemas de workflow digitalizados, teníamos que volver a ir, ver qué pasó, volver a nuestro estudio, preparar el archivo, volverlo a llevar, crear de vuelta los originales. Ahora directamente por un mail y subiendo PDF a la nube ya se resuelve mucho la problemática. Ganamos tiempo y también tenemos la flexibilidad de tener varios controles, porque estos sistemas tienen muchas verificaciones, muchos controles. Entonces eso también nos da mayor flexibilidad a la hora de trabajar. La colaboración mejorada tiene que ver con esto, con los controles, y que muchos de los operarios que van a trabajar dentro del desarrollo van a tener, digamos, una colaboración directa con uno. Yo puedo estar hablando no solamente con el dueño de la empresa que me está haciendo la impresión del libro, sino también puedo hablar con el encargado del taller, puedo hablar con el maquinista, puedo hablar con el encargado de hacer los originales. Bueno, esta colaboración va a tener mejores procesos y a su vez muchos de estos software te permiten dejar acotaciones que te sirven a vos para poder organizar mejor el trabajo. Entonces, a medida que se va procesando el material, ya vas teniendo una devolución al instante, ¿sí? Y algo que es muy importante en esto es el control y la supervisión, ¿no? Esto de que nosotros como subcontratamos, pero como les dije al principio, somos los encargados de que el producto llegue de la mejor manera y logre su objetivo. Necesitamos controlar los procesos y verificar que esos procesos se están haciendo de la manera correcta. Entonces, todos estos software permiten instancias de validación y chequeo para que nosotros podamos ajustar, chequear y validar en el caso de que esté correcto para que el proceso siga su curso. Bien. Entonces, para clarificar un poquito, acá hice una especie de circuito base de que generalmente puede tener un trabajo de diseño. ¿Cómo podría ser un workflow? Y cómo el diseñador se transforma en una especie de gestor, digamos, dentro de este circuito. Hablamos de las diferentes etapas que debe cumplir un trabajo para realizarse. Entonces, nosotros estamos aquí en el trabajo creativo y estratégico. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, primero generar el diseño, pero también tomar decisiones a futuro de cómo va a ser producido. Tenemos, obviamente, un formato que nos va a permitir a nosotros gestionar el color a través de las diferentes etapas. Vamos a utilizar el PDF, que todos lo conocen, para poder hacer pruebas de color previas y chequear que esta información que nosotros diseñamos sea correcta. Acá hay un elemento que lo vamos a ver recién el año que viene, pero para que ustedes entiendan, el Prefly es un protocolo que me permite a mí chequear el material previamente a ser ejecutado. Entonces yo ya tengo varios controles, fíjense acá, primero la prueba de color, el Prefly que se hace en el Acrobat Rider, o se hace también en el software. Entonces yo voy controlando el trabajo mucho antes de llegar a la etapa de creación o materialización. Esto me va a permitir ahorrarme tiempo, si puede llegar a haber alguna problemática, y a su vez también ahorrarme dinero si esta problemática avanza. Entonces, en algún momento, si estamos trabajando en diseño editorial, vamos a tener que reorganizar el trabajo para que luego se haga un original, y luego ese original, una vez que está validado y aprobado, se genera la impresión. Una vez que tenemos la impresión,
ya va al proceso de determinación o manipulados. Esto sería como un circuito base de una publicación editorial, ¿sí? Que puede ser un catálogo, una revista o lo que sea. Entonces, más o menos, fíjense que este es un workflow específico de un determinado tipo de producto. Todo esto nos va a nosotros plantear que dependiendo del tipo de producción vamos a tener diferencias en estos circuitos. Pero básicamente lo que quiero que ustedes vean es que va a haber un montón de instancias donde nosotros podemos controlar el trabajo y validarlo para que el trabajo salga de la mejor manera. Bien, ¿cómo este circuito opera con los diferentes profesionales? Esto que decíamos que nosotros estamos tercerizando un trabajo, entonces vamos a interactuar con otros profesionales. En la etapa de diseño ya podemos tener interacción con un fotógrafo o un ilustrador. Muchas veces somos nosotros, pero a veces podemos, dependiendo de la problemática del trabajo o de la magnitud del mismo, tener que recurrir a otro profesional. Inclusive, muchos de ustedes que se perfilen como ilustrador, quizás trabajen con un diseñador. Entonces, dentro del diseño ya vamos a estar vinculándonos con otros profesionales y trabajando de manera conjunta. En esos casos ya debemos tener un workflow. Por ejemplo, si yo trabajo con un fotógrafo, seguramente el fotógrafo me va a hacer el control y la validación o el chequeo o la adecuación del color de la fotografía. Entonces, lo primero que tengo que saber yo es con qué perfil está trabajando de color, cómo lo está viendo, qué cosas me va a pasar a mí y cómo yo lo voy a interpretar a ese producto que me está mandando. Para que los resultados que me dé este fotógrafo sean los óptimos. Una vez que termino el diseño, voy a tener que generar esto siempre y cuando pensando en la producción de impresión clásica, ¿no? Para poder imprimir, necesitamos generar lo que se llama los procesos de preimpresión, que es donde generamos una prueba color, que acá ya vamos a tener un operario, porque muchas veces podemos hacer nosotros una prueba color en una máquina que tenemos en casa, pero a veces necesitamos que la prueba color tenga una sofisticación que a lo mejor la máquina que nosotros tenemos no alcanza. Entonces necesitamos recurrir a un lugar donde se hacen copiados, donde se hacen impresiones. Entonces acá vamos a tener un primer operario que vamos a tener que también chequear y organizar y coordinar los colores, las formas, etcétera, etcétera. Supongamos que ustedes van a hacer una impresión para taller. Bueno, dependiendo de la escala, seguramente no van a poder imprimir con su impresora hogareña, van a tener que tercerizarlo. Y ahí van a tener que llevar su diseño, y el diseño va a estar sometido a otro software y otros operarios. Acá está el tema de la gestión del color, que es un punto siempre clave en la gestión del producto, porque siempre el color es algo muy susceptible a cambiar, por diferentes cuestiones, no lo vamos a ver hoy, pero básicamente nosotros tenemos que coordinar que ese color salga de la mejor manera, o por lo menos como nosotros lo pensamos. Porque si nosotros pensamos un azul y después sale un violeta, estamos complicados. Una vez que terminamos todo lo que es la prueba de color y ya tenemos la certeza que los archivos que están procesando son correctos, vamos a pasar a un fotocromista que generalmente es el encargado de hacer, digamos, los fotocromos, los originales. Y hoy también el fotocromista también es el encargado de procesar la preprensa, porque muchas veces podemos hacer impresiones digitales, una revista, por ejemplo. Entonces, este fotocromista ya no hace fotocromos, sino hace los printers, que son los ripeos que hace la máquina impresora antes de realizarlo, y nosotros debemos chequear. Acá está el control de originales, ya sea digitales o impresos. Y obviamente, luego en la impresión tenemos un maquinista, ¿no? Que es el encargado de imprimir y plasmar nuestros diseños. Y ahí terminaríamos en la impresión, que también tenemos la parte de terminación, pero para no hacerlo tan complejo, acá estaríamos básicamente coordinando las áreas. Esto es importante tener en cuenta que nosotros podemos tener contacto con todos estos operarios. Entonces, un software agiliza los procesos de chequeo y control en todas estas instancias. Por eso, cada vez las empresas utilizan software
aplicados a gestión de productos. Por eso nosotros hoy le llamamos workflow, ¿sí? Porque son procesos de empresas que tienen un software que organiza toda su producción, todos sus materiales, todos sus recursos humanos y tecnológicos. ¿Mm? Hola, ¿se escucha? Sí, te escucho. No, te quería preguntar porque no entendí el maquinista y el fotocronista. Si podías Muy repetir bien, esa parte. claro, vos tenés, muy bien, muy buena pregunta. Cuando vos haces una impresión convencional no digital, vamos a hablar de lo no digital, sino convencional, una revista, un libro que se imprime en offset o en algún sistema de impresión de los llamados convencionales. Generalmente, para que vos puedas imprimir en esos sistemas, yo me estoy adelantando, pero para que vos entiendas, ya lo vamos a ver cuando llegamos a esos lugares, vas a encontrarte que necesitas hacer un original. ¿Qué quiere decir? Que necesitas grabar una superficie que va a ser la que va a tener contacto con el papel y la que va a imprimir. En el caso del offset se llaman chapas, ¿sí? O muchas veces tenemos un proceso previo que puede ser la obtención de un CTP o un CTF. Pero básicamente, para que vos lo entiendas, nosotros necesitamos crear esos originales. Eso lo hace un fotocromista, ¿sí? O un encargado de preprensa. Se puede llamar de las dos maneras. Se le llama fotocromista porque antes se llamaba fotocromo, lo que hacían, entonces quedó con ese nombre, pero es básicamente un nombre que se le da en la jerga. Es un operario de preimpresión. Hasta ahí no ingresamos en la máquina. Eso nosotros tenemos la chapa que luego después vamos a poner en la máquina y después vamos a imprimir. Y ese es otro operario que va a trabajar con la máquina de impresión. En este caso el offset. A ese se le llama maquinista. El que, o sea, no es alguien, digamos, que maneja software, sino directamente maneja la máquina. Hoy la máquina, las más avanzadas de offset, por ejemplo, tienen mucho de una consola digital. Entonces es el encargado de que la máquina funcione correctamente y que se imprima de la mejor manera bajo las condiciones que tenga el trabajo. Ese se llama maquinista. ¿Mm? O operario de prensa. ¿Se comprendió? Sí, creo que sí. Gracias. Es un poco abstracto. En realidad, para que vos entiendas, hay un proceso previo, después que nosotros hacemos el diseño, hay un proceso previo a la impresión. ¿Mm? No es que vos directamente, por eso yo te digo que es la impresión convencional, no es la impresión digital, porque vos directamente tu diseño lo mandás, pones print y se imprime en cualquier impresora digital. Acá en este caso, en lo convencional, necesitamos un paso previo que es la obtención del original, que es la superficie que va a imprimir. Y luego, ese maquinista, otro operario, va a imprimir en la máquina. ¿Se entendió? Un poquito, a grosso modo. Sí, sí. Bueno, Gracias. fantástico. ¿Alguien más? ¿Dudas? Bueno. No fue muy larga, fue contundente, diría yo. Escucho si tienen algunas dudas, alguna pregunta. Voy a poner mi cámara. Fue un pantallazo en general. Esto les va a servir para poder pensar la producción. Acá vimos prácticamente lo macro, ¿no? Acá vimos la generalidad de la producción. Después vamos a ir viendo todas esas partes pequeñitas, las vamos a ir viendo parte por parte. Pero es importante arrancar por acá porque si no decimos, bueno, pero la impresión, ¿cómo va con la digital? Y lo impreso convencional, con lo digital, ¿cuál es la diferencia? ¿O por qué tenemos que pensar en las resoluciones y después vamos a imprimir? ¿Por qué pensamos en las tintas y en los papeles y eso es después en la impresión? Bueno, todas estas cosas empiezan a surgir a la hora de ver, digamos, los procesos segmentados. Acá lo que vimos fue cómo se organizan todos los procesos en función de las dinámicas modernas de software que van a organizar la producción del diseñador en función de un determinado tipo de producción.